Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? Bienvenidos a esta transmisión que tenemos para la semana del 14 al 20 de septiembre. Son los comentarios, las respuestas al estudio para este fin de semana. Entonces aquí se los estamos compartiendo con mucho aprecio, con mucho estímulo. Esperamos que esto nos sirva para poder participar en la reunión y dar comentarios y también entender la información que se estará considerando. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y comencemos. Como introducción, el tema se titula Cuando soy débil, entonces soy poderoso. El texto, 2 Corintios 12:10, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Esto es el texto temático. La nota dice, en este artículo analizaremos el ejemplo del apóstol Pablo. Veremos que si somos humildes, Jehová nos dará las fuerzas necesarias para soportar las burlas y luchar contra cualquier cosa que nos haga sentir que somos débiles. Pasemos al párrafo 1. ¿Qué reconoció con sinceridad el apóstol Pablo? Encontramos la respuesta en 2 Corintios 4:16 y Romanos 7:21 al 23. Él reconoció con franqueza y sinceridad que a veces se sentía débil. Sí, que su cuerpo se iba desgastando y que también él tenía sus luchas internas por hacer lo correcto y que sus oraciones no siempre eran respondidas por Dios como él hubiera deseado. También reconoció que sus enemigos afirmaban, hasta algunos hermanos de la congregación afirmaban que su apariencia era débil. Entonces él reconoció sus temores, sus debilidades y lo que los demás opinaban de él. Párrafo 2. Segunda Corintios 12, 9 y 10. Qué valiosa lección aprendió Pablo. Leamos el texto. Es importante leerlo. Dice, pero él me dijo, mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda. Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos, sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Notamos aquí que Pablo dijo que él miró una lección valiosa en medio de todas sus tribulaciones. Una persona puede sentir que es débil, pero en realidad es muy fuerte. Sí, esa es una lección valiosa que el apóstol Pablo aprendió y nosotros podemos aprenderla también. Pasemos al primer subtema. Alegrémonos al recibir insultos. Párrafo 3. ¿Por qué podemos alegrarnos al recibir insultos? En primer lugar, a nadie de nosotros le gusta que lo insulten. A ninguna persona en sus cinco sentidos le va a encantar que le insulten. Pero aquí se nos presenta otra perspectiva, otra óptica, ya que los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Si Él dijo que sus seguidores sufrirían persecución, entonces si la oposición, si los insultos son porque somos discípulos, eso no está del todo mal, al contrario. De hecho, en 1 de Pedro 4:14 dice, si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Por lo tanto, podemos alegrarnos al recibir insultos si estos son por nuestra adoración a Jehová y por ser discípulos de Jesús, pero si hemos hecho algo malo y por eso nos están insultando, tal vez incumplimos en una responsabilidad, incumplimos en un trabajo, en un acuerdo, pues no nos vamos a alegrar porque nos están insultando, al contrario. Entonces, aquí es bueno este punto. 4. ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos ante las opiniones negativas de sus enemigos? Ellos no permitieron que esas opiniones los detuvieran de seguir predicando, de seguirse reuniendo, de seguirle sirviendo a Jehová y a Jesús. Otro punto, ellos hicieron uno de los mayores bienes a la humanidad que cualquiera de sus enemigos. Las cartas de la Biblia, el ejemplo que ellos dejaron, ha sido un excelente modelo de conducta.
De hecho, los libros de la Biblia que escribieron han sido de gran bendición para millones de personas a nivel mundial, de todas las razas, tribus, lenguas. En cambio, aquellos enemigos de ellos, aquel imperio político que los persiguió, hoy ya no existe, solo quedó enterrado y un mal recuerdo. Otro punto, aquellos discípulos leales hoy son reyes en el cielo, pero sus enemigos están muertos y si acaso resucitan, los gobernará el reino que predicaban los cristianos a quienes éstos odiaban. Imagínense qué paradójico, qué interesante también. Párrafo 5. Según Juan 15:19, dice, ¿por qué nos desprecia la gente del mundo? Leemos este texto para tenerlo claro. Dice, si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido del mundo, por eso el mundo los odia. Aquí está el texto, es claro, no somos parte del mundo y tampoco tenemos la misma actitud mental que la gente que nos rodea. El mundo admira a los que son orgullosos, arrogantes, rebeldes, pero nosotros nos esforzamos por ser humildes, apacibles y obedientes. Además, no nos metemos en política ni nos alistamos en el ejército de ningún país. Por eso, ese es el ejemplo, nos negamos a encajar en el molde de este sistema y por eso no le caemos bien a la gran mayoría. Y por eso nos desprecian, complementando lo que dice el texto. Entonces no debemos sentirnos mal si tal vez no le caemos bien a todas las personas, más bien ahora ya entendemos por qué es así. Es bueno que lo asimilemos, eso nos va a ayudar a seguir adelante, a no paralizarnos, a no frustrarnos, a no pretender caerle bien a las personas y entender que es inevitable. Entonces eso nos va a enfocarnos, nos va a ayudar a enfocarnos mejor y a tener más claras cómo son algunas de estas cosas. Párrafo 6. ¿Qué cosas extraordinarias está logrando Jehová mediante nosotros? Bueno, muchas cosas, y quiero decirlo hermanos, muchas cosas que saltan a la vista a la primera y muchas cosas que han quedado en secreto. ¿Cómo así? Por ejemplo, Jehová está llevando a cabo la mayor campaña de predicación de la historia. De eso leemos en JW, en el broadcasting, en el sitio de internet, en las publicaciones. Eso es lo que salta a la vista. Si los siervos de Dios organizados estamos predicando, estamos publicando revistas más traducidas y distribuidas del mundo y usamos la Biblia para ayudar a millones de personas a mejorar sus vidas. Y todo es gracias a que Jehová se vale de un grupo de personas comunes y corrientes, personas ordinarias que parecen débiles desde todo punto de vista para alcanzar estos impresionantes logros. Pero hay mucho más que no se publica, mucho más que Jehová lo lleva en un libro de recuerdo, y esos son los sacrificios que Él también valora y le son de mucho agrado. Entonces, vamos a ver tres cosas que el apóstol Pablo hizo y que nosotros debemos hacer también para recibir estas fuerzas que van más allá de lo normal. El primer punto, no confiemos en nuestras propias fuerzas. 7. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo? Primero, al servir a Jehová no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades, ya que desde el punto de vista humano, Pablo tenía razones para ser un hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo. Siguiente comentario. Él se crió en Tarso, que era la capital de una provincia romana, una ciudad próspera e importante, centro intelectual. Pablo contaba con una buena educación, lo que hoy vendría a ser como un abogado en ciencias jurídicas, y también había tenido un maestro muy respetable llamado Gamaliel, uno de los líderes judíos más respetados de aquella época. Se dice que él tenía una carrera y una vida muy prometedora. Todo estaba directo para que él triunfara en aquel sistema. Entonces, ¿pero qué dijo él? Para él eso no era nada. Ahora, leemos lo que dice Filipenses 3:8 para poder entender este comentario. Si no lo tienen, no se preocupen, yo lo voy a leer y aquí lo pueden escuchar.
Filipenses 3:8. Dice, es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. ¿Qué pensaba Pablo de las cosas que había renunciado? Dice el texto, las consideraba todas como un montón de basura. Se ha dicho que esta era la basura que uno no voltea a ver, que para él no era absolutamente nada. Esto, por supuesto, implicó que el apóstol Pablo pagara un precio. ¿Qué precio? El rechazo, el odio de muchos que lo rodeaban, muchos de su mismo pueblo, muchos de su misma religión, muchos de su anterior religión. Él tuvo que pagar ese precio. Pensemos un poco, ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? Se ha recalcado mucho que nuestra vida cristiana no va a ser un camino de rosas, no va a ser un video como el que vemos en el broadcasting, como los que vimos en la asamblea, en una habitación muy cómoda, todos felices, en restaurantes comiendo. No va a ser así. Tendremos obstáculos y es bueno asimilarlo, es bueno tenerlo claro para seguir adelante y no estancarnos o frustrarnos. Parte B. ¿Por qué dijo Pablo que se alegraba de tener debilidades? Respuesta. En 2 Corintios 12:10 leemos que Pablo se alegraba de sus debilidades porque cuando él se sentía débil, era en ese momento cuando él veía cómo lo ayudaba el poder de Dios. Interesante y muy fortalecedor este ejemplo. Para él, estas debilidades era como una prueba viviente de que él iba a ver cómo Dios intervenía para ayudarlo, lejos de verlo como una oportunidad que lo iba a paralizar, un motivo para abandonar su ministerio y retirarse y dejarle el camino a los jóvenes. Él no lo vio así, sino todo lo contrario. Allí vemos una interesante imagen. Pablo llegó a ver las aparentes ventajas de aquel sistema como un montón de basura, en comparación con el honor de seguir a Cristo. Queridos hermanos, esto es muy significativo porque imagínense, él vivió algo que hoy nos atrevemos a decir ningún ser humano ha vivido. A él se le apareció Jesucristo en persona y lo comisionó directamente. Él realmente sí fue ungido. Él no tenía por qué pensar que tal vez estaba experimentando problemas mentales, emocionales o efectos de alguna droga o de algún medicamento. No, él realmente tuvo un encuentro personal con Jesús y él lo comisionó para ser apóstol a las naciones. Él recibió el Espíritu Santo también de primera mano. Así que ese privilegio, esa oportunidad que se le presentó, eh, él lo usó, él la aprovechó al máximo y todo lo demás, que era una teoría que él había aprendido, él la dejó atrás como un montón de basura. Así que cuando Pablo empezó a predicar el mensaje, dejó atrás todo eso. Si toda su vida anterior como fariseo, los rollos seglares, donde estaban los conocimientos de muchos rabinos y maestros de aquel entonces, tradiciones orales, muchas cosas que se habían inventado y se consideraban como mandamientos, hasta esa cajita que podemos ver ahí que usaban como un talid, que contenía pasajes de las escrituras, como eran los fariseos. Muy, muy interesante estos puntos que acabamos de ver. Párrafo 9. ¿Cómo debemos ver cualquier supuesta desventaja que tengamos? Bueno, no deberíamos ver nuestras desventajas como un obstáculo para servir a Dios, sino como una oportunidad para ver cómo nos ayuda con su poder. Por ejemplo, si alguien intentara hacernos dudar de nuestras creencias y nos sintiéramos intimidados o vulnerables, pidámosle a Jehová en oración que nos dé valor para defender nuestra fe. O si estamos luchando con algún tipo de enfermedad crónica, pidámosle a Jehová fuerzas para seguir haciendo todo lo que podamos en su servicio. Cada vez que veamos cómo Él nos ayuda, nuestra fe va a aumentar y nos hacemos más fuertes.
Si sentimos que no sabemos lo suficiente de la Biblia porque tal vez no fuimos a estudiar en una escuela académica de este sistema, ¿qué estamos esperando entonces para ponernos a leer la Biblia, para ponernos a leer las publicaciones y no descuidar nuestro estudio personal ni nuestra lectura diaria de la Biblia? Entonces aquí vemos que es una cuestión de óptica, de perspectiva, cómo nos proyectamos a nosotros mismos. Podemos victimizarnos por nuestras circunstancias o podemos verlas como oportunidades para que Jehová trabaje en nosotros, para que Él nos moldee, pero depende de cómo nos estamos proyectando a nosotros mismos, como víctimas o como personas que quieren aprender. No tiene nada de malo en reconocer que no fuimos a una universidad. Bueno, en el caso de algunos no tiene nada de malo, pero estamos dispuestos a aprender o nos cerramos y pensamos, bueno, yo no fui a estudiar, entonces, ¿para qué voy a leer si eso no va conmigo? Eso es ser entonces perezoso. Y Jehová no quiere siervos perezosos, dejados. Queremos ser proactivos, queremos darle a Él la oportunidad de moldearnos, de trabajar con nosotros, y eso requiere una disponibilidad de parte nuestra. Ahora pasemos al siguiente, la segunda cosa que Él hizo y que nosotros también debemos hacer. Entonces, la primera fue no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras ventajas. Segundo, aprendamos lecciones de personajes bíblicos. 10. ¿Por qué debemos analizar el ejemplo de personajes bíblicos fieles como los mencionados en Hebreos 11:32 y 34? Allí se menciona la gran lista de siervos fieles de Dios de aquellos días. Ahí dice, ¿qué más diré? Porque me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los demás profetas. Por medio de la fe derrotaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, pasaron de estar débiles a estar fuertes. Fueron poderosos en la guerra e hicieron huir a ejércitos invasores. ¿Por qué debemos analizar estos ejemplos? 3 puntos. Primero, porque hacerlo así nos permitirá adquirir conocimiento sólido para nuestra fe y lecciones valiosas de ellos. Entonces, cuando nos digan Gedeón, sí, Gedeón, no, ya sabemos cuáles fueron los secretos de su éxito, y si no son secretos, las claves de su éxito. Entonces, no será nuestra cabeza y nuestro corazón como una memoria USB que solo guardamos información. Seremos capaces de guardar información, de analizarla, de razonarla, de apreciarla y de ponerla en práctica. Eso no lo hace una USB, pero nosotros sí podemos hacerlo. Otro punto, ellos fueron personas comunes, corrientes, personas ordinarias como nosotros. Desde el punto de vista del mundo no eran nada, no eran nadie, eran débiles como nosotros. Pero Jehová es fuerte y eso los hizo fuertes a ellos. Ese es un punto. El fuerte es Jehová. Nosotros no somos fuertes, es Él el fuerte. Jehová hace fuerte a los que le sirven, que somos débiles. Pero ese es el punto, recuérdelo, y lo voy a repetir. El fuerte es Jehová, no nosotros, no ellos, es Jehová. Así que, humanamente hablando, ellos hicieron lo humanamente imposible. ¿Por qué? Porque era Jehová el que estaba con ellos, el mismo Dios que está con nosotros. Nos conviene entonces a pecho, a cualquier siervo de Dios del mundo, estudiar a conciencia, a pecho, estos ejemplos. Párrafo 11. ¿Por qué parecía que David era débil? Este es un punto interesante. David, que en aquel entonces no era el rey David, era un jovencito, dice el relato, él era un muchacho, dice el texto textualmente, guapo, de piel sonrosada. Dice el texto. Él sí tenía experiencia como pastor de ovejas y también de cuidador de ovejas porque había llegado un león, un oso y él las cuidó, pero él no era soldado, así que él como soldado de un ejército, él no tenía experiencia, él no sabía cómo sostener una espada, cómo utilizarla, cómo colocarse una armadura, él no tenía conocimiento de eso, no era su área.
Y otro punto, él era menor de 18 años, por eso era que él no formaba parte del ejército de Israel. Y repito, él no llevaba una armadura, no llevaba una espada, no llevaba una jabalina, no sabía usar una espada, no había formado parte nunca de un ejército, ni tenía la mayoría de edad, ni había quien lo respaldara, porque en ese momento los grandes del ejército de Israel, los grandes hombres, los más altos, resultaron ser unos grandes cobardes. Pero el rey David estaba solo, humanamente hablando, los demás solo eran espectadores esperando a ver a qué hora salían corriendo para huir del gigante Goliat y de esos enemigos filisteos, porque estaban muertos de miedo, dice el relato. El único valiente fue el más pequeño, que era David. Bueno, por eso, y más era que David parecía débil. Y ahí está la imagen. Mírenlo. Un gigante de casi 3 metros de altura. Cuando David se enfrentó a Goliat, David no fue con lanza, con jabalina, con espada, con armadura, con un ejército. Él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él confió en Jehová. Esa fue la clave de su éxito. Y lo que parecía ser una desventaja total, sin cero probabilidades de éxito desde todo punto de vista humano y lógico, se convirtió en una legítima oportunidad para ver el poder divino, el poder de Jehová en acción. Ese ejemplo está en la Biblia para nuestra instrucción, para nuestro aguante. Excelente punto hemos aprendido aquí entonces. Ahora, ¿a qué otro problema se enfrentó el rey David? Bueno, aparte de todos los otros, pero específicamente en ese momento, después de derrotar a Goliat, él se enfrentó a la envidia, al odio y a la traición de alguien que era de su mismo pueblo, de su misma religión. Y lo peor, David no había hecho nada malo para merecer esa forma tan injusta de trato. Repito, fue por envidia, por odio, por celos del rey Saúl. Entonces eso fue otro problema que se enfrentó y él lo intentó eliminar. El rey Saúl quería eliminar a muerte, a toda costa, al rey David. Párrafo 13. ¿Cómo reaccionó David al trato injusto del rey Saúl? Bueno, punto 1 y muy importante, David no le perdió el respeto, pues sabía que era el rey que Jehová había nombrado, el ungido de Jehová. Tampoco convocó a todos, bueno, él ya no es rey, Jehová me ungió rey a mí, así es que hay que sacarlo. No, él dejó los asuntos en manos de Jehová. David tampoco culpó a Dios por las cosas malas que le hizo Saúl. Y al igual que hizo con Goliat, David confió en Jehová. Él no la intentó hacer de abogado, de juez, él dejó el asunto en manos de Jehová. Eso nos da un buen ejemplo a nosotros también. ¿A qué situación parecida a la de David le hizo frente el apóstol Pablo también? Bueno, el apóstol Pablo también tenía enemigos que eran gigantes, políticos, gigantes, religiosos, gigantes, poderosos, podríamos decir, en todo el sentido de la palabra. Sí, que todos ellos lo odiaban, querían verlo muerto a toda costa. Algunos hasta hicieron un pacto o una maldición a cambio de matar al apóstol Pablo. Imagínense qué odio tan severo el que le tenía, y esto era espiritual, sin duda alguna. Lo mandaron a golpear, lo metieron en prisión, lo calumniaron, sí, lo abandonaron, eh, y esto, por si eso fuera poco, al igual que el rey David, el apóstol Pablo sufrió el maltrato y el rechazo de quienes debieron ser sus amigos. Sí, algunos de la congregación cristiana, que él ya no era de la ella no era del judaísmo, ahora él era del cristianismo. Entonces los del judaísmo de su anterior religión no lo querían. Y los de su nueva religión, que era el cristianismo, algunos de ellos tampoco lo querían. También lo criticaron, también lo abandonaron, pudiéndolo ayudar económicamente, se hicieron de la vista gorda y lo abandonaron, no lo apoyaron. Fue algo que a él le pasó y eso está en la Biblia.
Por eso él, en algunas cartas, eso está en la Biblia, si ustedes lo pueden verificar, él le dijo a algunas congregaciones, ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Y estas congregaciones, que eran las más pobres, sí estuvieron conmigo. Entonces, eso está en la Biblia y es un buen ejemplo. ¿Sí? Entonces, aunque el apóstol Pablo tenía tantos y tanto en su contra, él salió victorioso porque confió en Jehová y no en sus propias fuerzas. No se tomó a pecho, no se tomó personal la forma de tratarlo de los demás, porque esa hubiera sido una razón para abandonar su asignación y su ministerio, y eso es un buen ejemplo para nosotros también. 15. ¿Cuál es nuestro objetivo y cómo podemos lograrlo? Nuestro objetivo no es incrustarle a alguien una piedra en la frente como lo hizo David. Nuestro objetivo tampoco es hablar mal de los hermanos que nos han fallado, que no nos han apoyado cuando sí podrían haberlo hecho o sí tenían los recursos y no nos quisieron apoyar. No es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aguantar hasta el final fielmente. En integridad, en santidad, queremos usar la palabra de Dios para llegar a la mente y el corazón de aquellos que estén dispuestos a escuchar. Esto que estamos viviendo de la pandemia es una señal más de que el tiempo ya se está terminando. Así es que cada vez la puerta angosta se está cerrando. La predicación no va a ser ahora como antes, que cualquiera podía entrar a la congregación. Ahora se está cerrando como el arca. Ya son los últimos días. Los que quieran entrar van a ser bienvenidos y los que no, pues ya quedará sobre ellos. Nosotros haremos nuestro esfuerzo. Dejaremos los asuntos en manos de Jehová y le rogaremos y le rogamos que nos ayude a aprender y ser moldeados por Él mientras Él arregla los asuntos. Primera de Pedro 3:15 al 17 dice que es importante la forma en la que presentamos o defendemos nuestra fe ante los demás, incluso ante nuestros enemigos. Bien, hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta porque quiero recalcar este punto. Usted puede trabajar muy duro en la congregación, puede ser que le den privilegios, que le den responsabilidades, puede ser hermano varón, puede ser hermana, usted puede ayudar muchísimo, usted puede trabajar en la predicación incansablemente, pero en un momento dado el párrafo dice, puede ser que alguien con autoridad lo trate mal a usted, como le pasó al rey David con Saúl, como le pasó a Pablo con los hermanos de la congregación y con los fariseos, y puede dar la impresión que los demás no valoran su trabajo. Puede dar la impresión que a los demás no les interesa en lo absoluto todo lo que usted contribuyó para el desarrollo de la congregación donde usted está. Tenga la seguridad de que así es. A los demás no les va a interesar su trabajo, pero aquí viene el punto. A quien sí le interesa su trabajo y quien sí valora los sacrificios que usted ha hecho, que no se van a publicar en ninguna revista, en el sitio de internet. ¿Quién sí valora esos sacrificios? Jehová, Jesús y los ángeles. Ellos están al tanto de todo lo que usted ha hecho. Cosas a favor de los demás que han quedado en secreto, que no han salido a la luz. Jehová valora su trabajo, su sacrificio, y es bueno que lo asimile así, porque como dice, puede ser que suframos esa persecución de parte de compañeros de trabajo, familiares, no testigos, hasta de los mismos hermanos de la congregación. Esto se ha visto, esto ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la congregación está formada por personas imperfectas y todavía estamos en ese filtro. Ahorita no podemos decir todos son trigo limpio, todavía Jehová está limpiando la congregación y viene más fuerte. Pero si en este momento usted está pasando este tipo de persecución dentro de la congregación, como le pasó al rey David, como le pasó al apóstol Pablo, tomar a pecho estas palabras que estamos considerando le van a ayudar a calmarse y a saber que está yendo por buen camino, a no usar esta persecución como una razón para abandonar a Jehová, para abandonar su adoración y su voto que usted le hizo a él, sino todo lo contrario, para seguir frente, seguir hacia adelante y deje los asuntos en manos de Jehová, que él de una manera u otra va a limpiar su congregación y a estos malos individuos que persiguen a sus siervos les va a dar lo que les corresponde al debido tiempo.
Entonces dejemos los asuntos en manos de Jehová, que ese sea nuestro objetivo y así lo podemos lograr. Se los está diciendo a alguien, hermanos, alguien que ha vivido todo este tipo de cosas y sigo aquí a pesar de que todo este tipo, por eso yo me identifico mucho con estos ejemplos y orgullosamente lo digo y no para jactarme, no para creerme, sino orgullosamente de que he visto que sí funciona, que sí es verdad lo que aquí estamos considerando, que sí es verdad que Jehová nos ayuda cuando pasamos este tipo de situaciones. Entonces, es un punto que quería mencionarles. Ahora vemos esa imagen, es otro contexto. Respondamos con bondad y respeto cuando otros cuestionen nuestras creencias cristianas. Pues miren, ahí en el lugar de trabajo de un hermano, sus compañeros lo están presionando para que participe en el cumpleaños de uno de ellos. La manera en la que él maneje esa situación es muy importante. Puede hacer que él tajantemente les diga, eh, yo no celebro cumpleaños, mi religión no me lo permite, eso no le gusta a Dios. Da la vuelta y se va y los deja hablando solos. Sería, al final él no está celebrando el cumpleaños, pero la forma en la que lo está haciendo, primera de Pedro 3:15 al 17, no es con genio apacible, no es con profundo respeto, no está manteniendo una buena conducta. Entonces con una mano está haciendo algo y con la otra lo está deshaciendo. Entonces los demás van a tener una terrible y nefasta imagen de la organización y de este individuo, de este hermano. Pero repito, hermanos, es complicado, es difícil porque los que hemos vivido esto en el trabajo sabemos que a veces se puede complicar y tenemos que buscar la manera de no fallarle a Jehová, pero no queremos tampoco hacerlos tropezar a ellos. Es un poco, puede complicarse, pero aquí se nos anima a hacerlo con bondad y con respeto, ¿verdad? Y también con firmeza, ¿verdad? Puede ser que en un momento dado sí tenemos que ser firmes, pero amables. Eso es el punto, el folleto maestros, con firmeza, pero con amabilidad también. Último punto, y ese es el tercero, aceptemos la ayuda de los demás. ¿Qué no olvidó nunca Pablo? Bueno, él nunca olvidó la ayuda que Ananías sí le había dado. No solo Ananías, sino también los hermanos y las hermanas de la congregación. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, él perdió la vista o él quedó ciego temporalmente y dice que Ananías, Jesús lo comisionó para que lo curara. Pero hasta él le dijo, Señor, tú sabes que este hombre es perseguidor. Y Jesús le dijo, que lo hiciera, porque era un vaso escogido para un propósito extraordinario. Así que Pablo nunca olvidó la ayuda que le dieron cuando él era nuevecito, por así decirlo. Él reconoció que ellos lo habían ayudado y lo fortalecieron, porque al principio la mayoría de la congregación no lo querían, no confiaban en él por sus antecedentes como perseguidor de cristianos. Entonces recuerde, él no olvidó a los que lo ayudaron. Eso es importante. ¿Por qué se nos puede hacer difícil aceptar la ayuda de otros? Bueno, por el exceso de confianza, esto es inevitable, pero no está bien. Quizás nos sintamos muy capacitados y muy experimentados, quizás asistimos a la escuela de evangelizadores, a la escuela de entrenamiento ministerial en aquel entonces, a la escuela de servicio de precursor, a la escuela de Galaad, a tantas escuelas para ancianos, a tantas escuelas para betelitas, etcétera. Y puede parecernos hasta un insulto o una vergüenza que alguien nos tenga que ayudar, sobre todo alguien que no lleva tanto tiempo como nosotros en la verdad. Podríamos pensar, no es de mi nivel, no está a mi altura para ayudarme. Pero hermanos, pensemos, ¿así pensaba el apóstol Pablo? Claro que no. La verdad es que conforme más tiempo llevemos, más deberíamos darnos cuenta que no sabemos tanto de la Biblia como creemos saber. Hay muchas cosas que en el Nuevo Mundo las vamos a entender mejor, como se analizó en la asamblea, y vamos a estar en el Nuevo Mundo y pensando cuánto desconocíamos en el mundo anterior. Cosas que dábamos por hecho, cosas que para nosotros era la verdad absoluta, que si no era así, eso va a ser en el nuevo mundo. Entonces, no nos conviene ponernos en el papel de saberlo todo, de creernos los superdotados en ese sentido, los super experimentados, super capacitados. No,
eso solo nos va a cerrar puertas. No queremos ser excluyentes, queremos ser incluyentes. Ahora, 19. ¿Por qué alcanzó Pablo algunos logros extraordinarios? Bueno, él dice ahí, entendió que el secreto del éxito no está en la fuerza física, en la educación, en las riquezas, en la posición social, sino en la humildad y la confianza en Jehová. Entonces, otro comentario, hagamos nosotros como Pablo, confiemos en Jehová, aprendamos las lecciones de los personajes bíblicos y aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Jehová hará que nosotros, personas ordinarias, comunes y corrientes, hagamos cosas extraordinarias, no solo a la vista humana, sino a la vista espiritual. Como muestra, muchos hermanos, muchas hermanas están haciendo sacrificios por el reino, sacrificios por la predicación, sacrificios que nadie lo sabe, sacrificios que no van a salir, pues repito, en una publicación. Y es que va a ser imposible que la historia de todos salga en una publicación, pero Jehová, Jesús y los ángeles están al tanto de esos sacrificios. Entonces eso nos llena de mucha alegría y de mucho gozo. Pasemos a las preguntas de repaso. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿En qué sentido podemos alegrarnos al recibir insultos? Bueno, a nadie le gusta que le insulten, pero podemos ver estos insultos de razón de nuestra fe, ya que los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Jesús, y él dijo que sus seguidores sufrirían persecución. En 1 de Pedro 4:14 dice, si los están insultando por el nombre de Jesús, son felices, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Entonces, en ese sentido nos podemos alegrar. Pero si nos están insultando porque hicimos algo malo, eso no es motivo de alegrarnos, sino de tomar conciencia, de arrepentirnos, de pedir perdón y de rectificar nuestro error. ¿Por qué no debe preocuparse demasiado de lo que el mundo piense de usted o de nosotros? Porque lo que ellos piensan o no piensan no va a determinar el amor de Jehová para nosotros, el amor de Jehová, el amor de Jesús para con nosotros. El mundo no nos va a dar la salvación. El mundo quiere moldearnos conforme a la mentalidad de su gobernante espiritual. Así que nosotros nunca le vamos a caer bien al mundo porque no estamos en el molde de ellos. No importa qué sea lo que hagamos, por más bien que hagamos lo que dice la Biblia, nunca vamos a llenar las expectativas de ellos. Así es que es bueno ser realistas, es bueno asimilarlo y seguir adelante sirviéndole a Jehová fielmente. Eso nos va a evitar frustrarnos y hasta estancarnos y hasta abandonar a Jehová, porque alguien puede sentirse mal, que no le cae bien a todos, puede pensar tal vez estoy pecando y por eso es que no les caigo bien, mejor ya no sigo. No, téngalo por seguro, este no es un camino de rosas, un camino de arcoíris, un camino de bendiciones y prosperidad absoluta, como se pinta en la televisión. Este va a ser un camino angosto, lleno de dificultades. Pero media vez uno entiende eso, es como un boxeador, uno ya va preparado para recibir, pero también para dar nuestro mejor esfuerzo y ver cómo Jehová nos está entrenando y nos va a ayudar a dar y a recibir también. Y por último, como Pablo, ¿qué tres cosas debemos hacer para beneficiarnos del poder de Jehová? Primero, no confiar en nuestras propias fuerzas. Pablo llegó a ver las aparentes ventajas del mundo como un montón de basura, en comparación con el honor de seguir a Cristo. Ahí está. Entonces, no vamos a confiarnos, yo sé hablar tantos idiomas, yo asistí a tal universidad, yo recibí clases de tal maestro o maestra, yo recibí tal tipo de formación. Está bien, pero sentirnos, por así decirlo, la última maravilla por este tipo de capacitación, eso no nos va a ser útiles en la congregación y seremos una amenaza para los demás. Segundo, aprendamos lecciones de los personajes bíblicos, como el de David y Goliat. David confió en Jehová y lo que parecía ser algo imposible se convirtió en una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Tercero, aceptemos la ayuda de los demás. Aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Los niños nos pueden fortalecer cuando estemos más decaídos. Recuerden, hermanos, por más fuertes que parezcamos,
por más fuerzas que tengamos hoy, algún día esas fuerzas se van a ir. Recuérdelo, ¿sí? Por más fuerzas que le pidamos a Jehová, esas fuerzas se van a ir. Está comprobado. Así es que seamos humildes, valoremos a los demás, valorémoslos como personas que nos pueden ayudar. Veámoslos como amigos, como un trabajo en equipo, no los veamos como una amenaza, como inferiores, inmerecedores de servir en la congregación. No lo vemos así, nunca. Y nunca olvidemos también agradecerle a aquellos que nos han ayudado, que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Nunca lo olvidemos, porque a veces nos ayudan y se nos olvida, pero nos hacen algo malo, eso no lo olvidamos. Es así el ser humano. Bien, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Los animamos a suscribirse para más contenido. Gracias por su apoyo. Aquí finalizamos. Bendiciones a ustedes y hasta la próxima.